Tal María, estimados amigos. En esta clase 2 vamos a ver 3 pecados. Pecado de la soberbia, de la envidia y de la ira. Como son pecados muy profundos y que tienen mucha amplitud, esta segunda clase va a ser un poco más larga. Entonces, para que ya ustedes se preparen y podamos sacar todo el provecho posible. Bienvenidos a esta segunda clase de este curso que estamos tratando de cómo alcanzar la paz interior y estamos haciendo como una terapia de las enfermedades espirituales. En la primera clase vimos el pecado mortal, venial, vimos qué es el pecado, las consecuencias del pecado, vimos la lucha contra el pecado, cómo se lucha, qué es lo que son las ocasiones próximas de pecado, y vimos también el examen de conciencia. Yo espero que todos hayan ya descargado el examen de conciencia que está en la descripción de este curso y que ustedes ya lo vayan leyendo. Hoy vamos a ver 3 pecados en concreto, que son el pecado de la soberbia, el pecado de la envidia y el pecado de la ira. Para eso estamos tomando como fuente el compendio de Teología Ascética y Mística de Tanqueray. Por si alguien quisiera adquirir este libro, es un libro muy conocido. Tanqueray es un sacerdote francés de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que tenía una muy buena enseñanza, una muy buena doctrina espiritual. Vamos comenzando con el primer pecado, que es el de la soberbia, y tenemos que entender primero que estos 3 son los pecados capitales, que se les llama, o vicios capitales. Entonces, ¿qué es lo que es un vicio? Es un mal hábito. Entonces, la soberbia, el orgullo, es un vicio. Por eso se le llama vicio capital o pecado capital, porque es como cabeza de vicios, es cabeza de otros pecados, es como raíz de otros pecados. Entonces, ¿qué es lo que es la soberbia? La soberbia es una desviación de un sentimiento legítimo que nos inclina a estimar lo que hay de bueno en nosotros. Claro, todos nosotros fuimos creados por Dios y todos recibimos dones de Dios. Dones de Dios son regalos de Dios. Hay personas que recibieron más inteligencia, otros que recibieron más memoria, otros que recibieron dones artísticos, otros que recibieron dones intelectuales. Vean, dones de Dios hay muchísimos. Dones, por ejemplo, prácticos, dones de ser persona amable, otras personas que no. Entonces, todos los seres humanos somos diferentes y todos hemos recibido dones de Dios. Pero ¿cuál es el peligro? Que la persona se apropia de esos dones que recibió y piensa que es cosa suya. Y ahí está el inicio de la soberbia. Porque la soberbia nos lleva a creer que eso es nuestro y no, es Dios que nos dio. Entonces, la soberbia nos lleva a apropiarnos de los dones que recibimos de Dios y tiene una serie de manifestaciones que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, nosotros podemos considerarnos que somos como que los dueños de esos dones y tenemos que recordar que Dios, en nuestro Señor Jesucristo, Dios, Él en su vida terrena, en los 3 años de vida pública, Él nos enseñó, por ejemplo, la parábola de los talentos, en que Él da talentos, Él da dones, Él da bienes para todos los seres humanos, y nosotros tenemos que hacerlos rendir, tenemos que devolvérselos, digamos así, tenemos que restituirle a Dios aquello que nos dio, pero tenemos que restituirle con los frutos que hemos obtenido. Y Dios, en la parábola, Él, de los 3 a los cuales Él le dio, a uno le dio 5, a otro le dio 10, a otro le dio 1, al que le dio 1, ese guardó el talento, no lo hizo producir. Bueno, ese recibió un castigo, porque justamente se apropió, se dejó llevar por sus caprichos, etc. Entonces, el ser humano tiene esa tendencia a creerse superior, a creerse dueño
de lo que recibió. Entonces, nosotros vamos a ir viendo algunos puntos para que cada uno pueda darse cuenta de este vicio, que es, como les dije hace poquito, es cabeza de vicio capital, pero es el primero y es el que tiene más, por así decir, es el que tiene más fuerza en todos los seres humanos. El orgullo nos va a acompañar la vida entera. Y manifestaciones de orgullo, como les digo, hay muchas. El egoísmo, la comparación, la vanidad, la jactancia, etc. Entonces, vamos a ir viendo un poco los puntos para que podamos ir diferenciándolos. Entonces, les recuerdo lo que dijimos la clase anterior y en el inicio de este curso, es que debemos ser honestos, honestas con nosotros mismos, con nosotras mismas, en el sentido de que debemos saber ver con objetividad, no querer, por así decir, disminuir la gravedad de nuestras faltas, porque nuestro inspirador, el doctor Plínio Correa de Oliveira, fundador también, él nos decía que el ser humano tiene una tendencia a disminuir los propios defectos y a aumentar las propias cualidades, los propios dones que recibimos. Entonces, tenemos que saber ser honestos con nosotros mismos y no dejarnos llevar por esa tendencia, ni disminuir los defectos y faltas que tenemos, ni aumentar las cualidades que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que ver que la soberbia tiene una forma principal, que es considerarnos que somos nosotros, primer principio, que somos como Dios, que somos autosuficientes, que no dependemos de nadie, que nosotros, todo lo que tenemos es nuestro, y como que la persona que se considera autosuficiente, independiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora entramos más en los puntos concretos. Es que generalmente las personas no se consideran como Dios, en general, ¿no? Hay algunos que se han creído dioses, ¿eh? en la historia y actualmente también, ¿no? A veces jugadores de fútbol, a veces actores, a veces personas que se consideran medio todopoderosas, ¿ya? Pero en general, lo que sucede es que todos creemos que hemos recibido de Dios, etc. Pero en la práctica consideramos que todo aquello que tenemos es nuestro. Entonces, en teoría sí, recibimos de Dios, etc. Pero en la práctica consideramos que todo es nuestro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas se complacen, nos complacemos, la complacencia en relación a los dones que tenemos, etc. o a las cosas que hemos recibido. Entonces, hay un predicador francés del siglo XVIII que se llamaba Bossuet, que él dice: el alma, al verse hermosa, se deleita en sí misma. Entonces nos deleitamos, nos complacemos en nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Nos olvidamos a referir a Dios todo aquello que tenemos, ¿no? Nos olvidamos de que dependemos de Dios y nos entregamos a nosotros mismos. Entonces, eso nos lleva en la práctica, a considerarnos como que somos nosotros los dueños de lo que somos, de lo que tenemos, etc. Entonces, esto constituye un peligro, porque nosotros debemos reconocer que todo lo bueno que tenemos, todo lo que recibimos, es Dios que nos los dio. Por eso San Pablo dice: ¿qué tenéis que no hayáis recibido? Por eso el propio nuestro Señor Jesucristo dice: sin mí nada podéis hacer. Fíjense, nada. Pero esto nos cuesta aceptarlo. Entonces, por eso le digo, en este primer vicio que estamos viendo en esta segunda clase, que es el pecado de la soberbia, tenemos que ir haciendo un esfuerzo, fíjense. Hay que hacer un esfuerzo por detectar, por ver nuestro orgullo, por ver nuestra soberbia. Entonces, si nosotros estamos deleitándonos con nuestras capacidades, podrá ser capacidades personales. Si estamos autoexaltándonos de las cosas que tenemos y nos gusta que nos elogien y nos autoexaltamos, a veces interiormente,
Puede que no sea exteriormente, pero interiormente. Y nos consideramos superiores, etc. Vea, ahí está el orgullo. Entonces, es medio subconsciente, ¿no? Es implícitamente nosotros nos consideramos que somos superiores. Ya. Entonces, el orgullo, cuando yo lo llevo ahí y me voy apropiando de las cosas que yo tengo, que yo soy, etc., puede llevar también a otra forma de soberbia, considerando que los frutos, las buenas obras que yo practico, son mías y no de Dios. Ese es un segundo elemento en esta consideración de la soberbia, es que cuando yo estoy en mi vida de familia, en mi vida de trabajo, y hago algo que funciona bien, yo me creo que yo soy el que hice eso bien. Entonces, es la clásica forma, como cuando estamos estudiando, cuando nos fue bien en un estudio, cuando rendimos bien, la persona dice, me saqué la nota máxima. Pero si yo tengo una nota baja, ahí más bien digo, me pusieron tal nota. Fíjense, el ser humano tiene una tendencia al orgullo tremenda, una tendencia a la soberbia tremenda. Entonces, cuando yo consigo algo bueno, yo fui el que lo conseguí. Cuando algo salió mal, la culpa como que es de los otros. Vean cómo el orgullo se manifiesta. Entonces, yo no debo atribuirme a mí los frutos de los dones que yo recibí, de las cosas que yo hago, etc., ¿no? Entonces, yo debo tener muy claro que Dios es la causa principal de los frutos que yo obtengo. Entonces, frutos hay de todo tipo. Pueden ser frutos materiales. Por ejemplo, un padre de familia, una madre de familia, cuando un hijo hace algo bueno, el papá o la mamá pueden ser tentados de orgullo. Claro, es mi hijo. ¿Cuándo soy yo? O sea, la persona se va atribuyendo los frutos de aquellas cosas buenas que ha obtenido en la vida, ¿no? Un matrimonio, en la profesión, la persona también. ¿Cuántas veces cosas que salen bien, la persona se atribuye así? No, esos frutos son de Dios. Yo debo ser siempre restituidor, debo saber restituirle a Dios. Dios me dio los dones. Él me dio la capacidad de prepararme. Él me dio inteligencia. Él me dio la ocasión. Él me dio todo lo que permitió que yo obtuviese un fruto. A la hora de que se obtiene un fruto, yo debo saber restituírselo a Dios, porque Él me dio todas las posibilidades de obtener ese fruto. Entonces yo debo ser restituidor y saber que Dios es la causa principal de los frutos que yo obtengo, y no debo complacerme como si fuesen mías, ¿no? Esos frutos como si fuesen míos. ¿Ya? Aquí viene una tercera consideración, que es que este tipo de situaciones me lleva también a exagerar. Entonces fíjense, cuando yo exagero mis frutos, mis dones personales, yo cometo ahí un segundo pecado, porque la exageración es una forma de mentira. Cuando yo exagero, estoy agrandando las cosas, y al agrandarlas ya no es la realidad, más que la realidad. Entonces, cuando yo exagero los frutos, mis dones personales, bueno, yo estoy practicando también ahí la soberbia. Entonces es frecuente que la persona que exagera sus dotes personales no ve sus defectos, solo ve sus cualidades. Y ahí viene esa actitud, ¿no?, de la persona que se atribuye cosas que no tiene, ¿no?, y trata siempre de estar apareciendo, llamando la atención sobre sí, quiere ser centro de atenciones, ¿no? Porque el ser humano, claro, tiene esa tendencia al orgullo. Por eso son vicios, por eso son pecados, el pecado capital, son pecados capitales, vicios capitales. Entonces, yo debo tener cuidado. Por eso, el primer pecado de la soberbia, nosotros debemos prestar atención, porque la soberbia en general se esconde. Es un defecto, es un vicio, es un pecado que las personas muchas veces no lo ven claramente. ¿Y cuántas veces me he encontrado con gente que dice, no, padre, yo soy humilde? Ya en esa percepción de sí mismo hay una falla. Decir que, no, yo soy humilde, no tengo orgullo, no tengo soberbia, no tengo esto. Cuidado, no debemos tener esa como que
idea de que no hay el orgullo. La soberbia o el orgullo siempre está presente en el alma humana. ¿Ya? Después, eso nos lleva también a querer como que ponernos encima de los demás. Esto me lleva a despreciar a otros, a criticar a otros. ¿Por qué? Porque yo me quiero poner por encima. Entonces, el ser humano tiene esa tendencia, ¿no? A ver la paja en el ojo ajeno y a no ver la viga en el ojo propio, ¿no? Eso está en la Sagrada Escritura. Entonces, las personas actúan a veces como los fariseos, ¿no? Que desprecian a las demás personas, ¿no? Y ese desprecio a veces es interior. Yo interiormente voy criticando, despreciando a las demás personas. Entonces, cuidado. Todo esto que estoy diciendo es para que usted se examine un poco, vaya viendo, ¿no? Estas cosas que en definitiva todos tenemos en mayor o menor grado, ¿no? Después hay otras personas que le gusta rebajar a las demás personas, rebajarlas, para que no pasen por encima nuestro. Después, a veces intentamos dominar a otras personas para nosotros quedar por encima. A veces esto se da en el matrimonio, que uno quiere dominar sobre el otro. A veces con los hijos, yo quiero dominar a mis hijos. A veces se da entre hermanos. A veces se da entre compañeros, entre amistades. Claro, estas cosas se dan justamente en el relacionamiento humano. Ahí es que se manifiesta el orgullo, la soberbia. La soberbia, el orgullo, nos lleva también a ser irrespetuosos con la autoridad. En la vida de familia, en la vida de trabajo, etc. Yo debo respetar, por ejemplo, hay un mandamiento, honrar padre y madre. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, ahí está esta como que dependencia que tenemos. Entonces, la persona que no toma cuidado es muy crítica de la autoridad. Está siempre censurando. Después anda prestando atención en los menores gestos para, en el fondo, rebajar la autoridad, quitarle el poder que tiene, porque a veces la autoridad recibió ese poder, ¿no? En la vida de familia, los hermanos mayores, en fin, en todo orden de cosas existe la autoridad, ¿no? Después estamos todo el tiempo juzgando, todo el tiempo estamos en una actitud de juicio a las demás personas. Y eso hace con que la persona justamente soberbia, orgullosa, viva siempre en un estado interior de tristeza, de angustia. La persona orgullosa tiende a aislarse, ¿no? Tiende a cerrarse sobre sí misma, tiende a quedar pensando solo en sus intereses, sus conveniencias, sus ambiciones. Es triste cuando Dios nuestro Señor nos manda lo contrario, el amor al prójimo, el hacer el bien a los demás, el ser generosos no solo desde el punto de vista material, sino que saber darle tiempo a otras personas, saber dar buen consejo, saber dar ánimo, saber dar, ¿se fijan? Dar ánimo, dar consejo, dar. A veces en la vida de familia, los papás tienen que darle a los hijos tiempo, darles ánimo, darles formación, darles buen ejemplo. Eso mismo se da en la vida social. Yo debo procurar siempre estar, pero la persona orgullosa, no. Todo lo mide, todo lo calcula, todo es crítica, todo es rebajar, todo es dominar, todo es considerarse más de lo que es, etc., ¿no? Entonces, ese es un primer modo de la soberbia manifestarse. Es cuando nos creemos primer fin, cuando nos creemos dueños de lo que tenemos, de lo que somos, cuando nos creemos que todo parte de nosotros, ¿ya? Pero hay una segunda forma de soberbia, que es cuando uno se considera como que el fin de las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que la persona hace lo que hace para ser elogiada, para ser considerada. Hace todo para sí y no para Dios. Entonces, fíjense, nosotros siempre tenemos que tener en vista que aquello que hacemos es para la gloria de Dios. Como decía San Ignacio, todo para la mayor gloria de Dios. Entonces, la persona trabaja. ¿Para qué? Para ganar dinero. Está pensando en sí misma. Porque el dinero que usted recibe cuando trabaja es una consecuencia del servicio que usted presta. Porque yo debo concebir mi trabajo, mi profesión, etcétera, como un servicio a los demás. Y no simplemente como un
objetivo egoísta simplemente para yo ganar dinero. El dinero es una consecuencia. A veces la persona está buscando el elogio. La persona se pone tremendamente calculadora. Todo lo hace para ver si consigue algún beneficio personal, o elogio, o la fama. Porque a veces la persona no está atrás del dinero, está atrás de la fama, está atrás del prestigio. Entonces estoy buscando ser último fin de todo lo que yo realizo. Entonces ahí vienen estas formas de que la persona en todo ya crea a veces una segunda naturaleza. La persona quiere ser alabada, quiere ser felicitada, ¿no?, por sus buenas obras, por los éxitos que ha conseguido. Y todo al final es para la propia satisfacción, ¿no?, para autocomplacerse, ¿no? Y eso no está bien, porque siempre tenemos que tener en vista que todo nos viene de Dios y todo debemos darlo para la gloria de Dios. Dios es el primer principio y el último fin, pero la persona orgullosa, la persona soberbia, quiere ser principio y quiere ser fin. Pero esto no es muy explícito, es medio así subconsciente. Entonces yo en la práctica acepto que yo no soy el origen ni el fin de todas las cosas, ¿no? En la teoría acepto, pero en la práctica no. En la práctica yo vivo como si yo fuese el dueño de todo y como si yo fuese el fin de todo. Entonces todo esto es para que cada uno se analice. La soberbia nos lleva muchas veces a obrar por puro egoísmo. ¿Qué es lo que es egoísmo? Ego significa yo en latín. Ismo es una mentalidad. Entonces la persona egoísta tiene una mentalidad en donde todo es en función de sí. Y fíjense, el ser humano es muy tendiente al egoísmo, al orgullo. Todos los seres humanos tenemos el orgullo como raíz. Entonces, a veces las personas no se dan mucho cuenta de que son tremendamente orgullosas, tremendamente egoístas. Y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque de tal manera ya han vivido con esta mentalidad que ya pasó a ser una segunda naturaleza. Entonces, por eso este curso es para ayudar a las personas a sacarse un poco máscaras, a sacarse un poco criterios equivocados que hayamos adquirido durante la vida, a reconocer esta raíz de orgullo que todos tenemos. Y después, la persona orgullosa tiende a ser centro y quiere que todo gire en torno a la propia persona. O sea, a veces este egoísmo lleva a un tal extremo, dice, que la persona ya piensa que todos los demás deben acomodarse a como la persona es. Entonces, en la vida de familia, a veces el papá o la mamá quieren que todo sea en función de ellos. Los hijos, el esposo, todos hagan las cosas y vivan como ella quiere. Está mal eso, porque yo debo querer que las cosas sean como Dios quiere, no como yo quiero. Y las personas quieren organizar la vida de los hijos a veces. La persona quiere que el hijo haga esto. Oiga, a ver, no es usted Dios. Usted no es Dios. Usted es un instrumento de Dios para su hijo. Y usted debe querer que su hijo haga lo que Dios quiere, no lo que usted quiere. Entonces, fíjense, esto es muy frecuente. Y las personas, como les digo, llegan a estos extremos y van viviendo de esa manera. Y en definitiva, le vamos quitando a Dios su derecho, porque Él nos creó. El Hijo es una creación de Dios también, que yo he sido un instrumento. Entonces yo le quito a Dios su derecho, le robo a Dios. Soy como que ladrón o ladrona de las cosas de Dios. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar ahora a algunos pecados que nacen de la soberbia. Entonces voy a dar los nombres y después los voy a explicar. La presunción, la ambición y la vanagloria. Entonces, ¿qué es lo que es la presunción? La palabra presumido, yo creo que todos la han escuchado. La palabra presunción a veces las personas no la conocen mucho, pero la palabra presumido o presumida, sí, porque a veces conocemos gente que es muy presumida, muy presumidos, que en el fondo están siempre queriendo mostrar algo que en realidad no son, ¿no? Entonces, esa persona es una presumida. Y a veces puede ser que yo sea un presumido, ¿no?, o una presumida y no me esté dando cuenta. Entonces, la presunción justamente, entonces, es el deseo de querer aparecer más de lo que somos. Entonces, tenemos una alta concepción, una alta percepción de nosotros mismos. Nos subimos como en una especie de podio así, ¿no? Entonces,
ahí empezamos a presumir de nuestras capacidades naturales, de nuestra sabiduría, de nuestro poder, de nuestra virtud, la persona presumida. Una segunda consecuencia de este pecado es la ambición, la persona ambiciosa, ¿no? Entonces, esta presunción, la persona presumida, unida a la soberbia, provoca la ambición. Entonces, la persona ambiciosa anda atrás de la fama, anda atrás de los honores, ¿no? Anda atrás de las dignidades, anda atrás del poder, del mando sobre los demás. Porque a veces se considera la ambición como algo más como material, la persona que quiere bienes materiales. Pero vea, es más grave la ambición vista en su aspecto más profundo, es más grave. Entonces presumimos demasiado, ¿no? De nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, ¿no? Y nos creemos superiores, ¿no? A los demás, y queremos dominar, etc. Y después imponerles nuestros criterios. Entonces, esto pasa también, como les digo, en la vida familiar, en la vida de los amigos, en la vida social, en la vida de trabajo. Claro, las personas son ambiciosas, quieren poder, etc., ¿no? Después, tercera cosa que dijimos es la vanagloria, ¿no? ¿Qué es lo que es la vanagloria? La vanagloria es el estar buscando que nos elogien, que nos feliciten. Todas estas formas de soberbia, de orgullo, claro, son nombres de diferentes características, pero la raíz es la misma, ¿no? La persona que anda buscando la vanagloria se quiere complacer en sus cosas buenas, ¿no? Cuando la gloria debemos remitirla a Dios. Entonces, si nosotros tenemos cosas buenas, cuando nos felicitan, bueno, todo eso debemos saber decir es gracias a Dios. Entonces, cuando nos elogian, no nos apropiemos del elogio. No nos dejemos llevar por la soberbia, por la vanidad, por la vanagloria en este caso. Entonces, la persona se complace, ¿no?, en su propia excelencia, piensa que procede de la propia persona, ese fruto, ¿no? Y hoy en día se habla mucho de la autoestima. La autoestima debemos, como ya hemos hablado aquí, hay una estima razonable de los propios dones que Dios nos ha dado, que debemos cuidarlos y debemos verlos sin agrandarlos, y debemos recordar que hay una responsabilidad. Si yo recibí dones, tengo que hacerlos producir. ¿Ya? Perfecto. Pero hay una autoestima equivocada cuando yo empiezo a deformar eso y me considero más de lo que soy, etc. Entonces, por eso a veces se dice que una persona tiene una autoestima muy alta o a veces al revés, una autoestima muy baja. Es porque la persona no sabe ver lo que Dios le dio y no tiene claro los frutos que debe dar. Entonces, esto que estamos viendo en esta clase es para ayudar a las personas a darse cuenta, ¿ya? La vanagloria tiene una relación muy grande con la vanidad. La vanidad a veces pensamos que es la persona que se mira al espejo, que sí, es vanidad, o que anda muy preocupada de su figura, etc. Sí, todo eso es vanidad. Pero hay un aspecto de la propia consideración, del cuidado que nosotros debemos tener, que hay un equilibrio. O sea, yo no debo andar completamente despreocupada de mi presentación personal. Yo debo andar siempre limpia, ¿no? Bien presentado, bien vestido. ¿Por qué? Por una cuestión, primero, de respeto para consigo mismo y de respeto para con los demás. Y también de respeto para con Dios, ¿no? El pudor, ¿no? La forma correcta de siempre estar nosotros presentados, vestidos, etc. Ya, pero solo eso no es vanidad. La vanidad también es más amplia, porque la persona se estima más de lo que vale, ¿no? Y desea ser bien estimado por los demás. Entonces anda queriendo llamar la atención sobre sí. Entonces, en la vanidad hay un deseo de ser bien estimado y de andar atrás de la estima de los demás, ¿no? Entonces, queremos que conozcan nuestros buenos dotes, etc. Entonces,
y uno lo va deseando siempre en función, uno es el fin último, como decíamos hace poquito. Entonces, sin referirlo a la gloria de Dios, a la honra de Dios, ¿no? Entonces, de ahí viene mucho la superficialidad, ¿no? El relacionamiento en el fondo interesado, que yo no estoy procurando el bien de los otros, sino más bien estoy procurando que los otros me admiren, me elogien, me tomen en cuenta. Entonces, a veces las personas viven, como les decía hace poco, en unos estados de angustia tremenda, porque se consideran que no son tomadas en cuenta, porque no son consideradas, porque no me elogian, porque nunca me no sé qué. Claro, la persona orgullosa entra en unos estados a veces de delirios tremendos. Y como les decía hace poco, el orgullo, la soberbia, que tiene todas estas manifestaciones que estamos mencionando, a veces no se dan mucho cuenta. Entonces es necesario nosotros hacer un verdadero análisis, un examen de conciencia para ver cómo está nuestro orgullo. De la vanidad también nacen otros pecados, que son, por ejemplo, la jactancia. La persona que se anda jactando, ¿no? De que hizo esto, de que hizo lo otro. Porque a veces, en las conversaciones que uno asiste, las personas solamente hablan de sí mismas. Es bastante frecuente que si usted va a ver, me acuerdo hasta algunos años, una persona me decía, con respecto a otra, me decía que esa persona solo hablaba de sí misma y que en una conversación no muy larga, esa persona había utilizado la palabra yo como, no sé, como más de 100 veces. Claro, a veces solo hablamos de nosotros mismos. Y yo hice esto, y yo, mi, me. Claro, entonces la persona egoísta, la persona jactanciosa. Después hay otra forma de vanidad que es la ostentación. Me gusta ostentar mis capacidades, a veces pueden ser capacidades intelectuales, entonces ostentar mi sabiduría, entonces me gusta hablar para que me digan, qué sabio que es, o me gusta ostentar, no sé, mis bienes, mi auto, mi casa, o me gusta ostentar algún don artístico, toco algún instrumento, canto. La ostentación puede ser de cualquier bien que yo tenga, ¿no? Y después está la hipocresía, la persona hipócrita, ¿no? La hipocresía es una forma también de orgullo profunda, ¿no? En que la persona quiere dar una imagen de lo que es. Y en el fondo lleva una vida por dentro, es lo que nuestro Señor le dice a los fariseos, que eran hipócritas, y les decía que estaban llenos de podredumbre por dentro. Entonces, la hipocresía es diferente a una consecuencia de la caridad. O sea, el respeto por los demás me debe llevar a no estar mostrando mis defectos, mis cosas malas. Entonces, por eso uno siempre debe estar bien dispuesto, no debe andar mostrando sus defectos, pero no para quedar bien, sino por una cuestión de respeto a los demás. Entonces, fíjese, el pecado tiene como raíz ahí la intención. Si yo me he visto bien, no debe ser para llamar la atención de los demás. Si yo me peino, no debe ser para llamar la atención de los demás. Debe ser para yo ser respetuoso en relación a los demás. Debe ser con la intención de hacer un bien a los demás, de dar el buen ejemplo. Entonces, si yo ando bien vestido, bien peinado, debe ser por respeto a los demás para dar el buen ejemplo. Debe ser por una cuestión de caridad, de respeto, de amor al prójimo, ¿no? Entonces, la persona hipócrita no. La persona hipócrita quiere mostrar una imagen, pero no por hacer un bien a los demás, sino para quedar bien, para llamar la atención sobre sí. Ahí está el orgullo, ¿no? La soberbia es una especie de robo, como les dije hace poco, que le quitamos a Dios lo que es de Él y nos apropiamos. Entonces, ahí está el lado malo de la persona orgullosa, que quiere apropiarse de los dones que recibió, de los frutos que obtiene. Y, según Santo Tomás, es el más grave de los pecados, el orgullo. ¿Por qué? Porque en el fondo no quiere someterse a Dios, no quiere aceptar que depende de Dios, no quiere aceptar que todo lo que tiene lo ha recibido de Dios, no quiere aceptar que aquello que los frutos que obtiene, él debe de alguna manera restituírselos a Dios. No, la persona orgullosa quiere ser él el centro, quiere ser él
el primer principio, el último fin. Quiere ser Dios. Fíjense, la persona orgullosa, y todos tenemos orgullo. Por eso, si usted está asistiendo a esta clase, no vaya a considerarse eximido. No vaya a considerarse que en usted no hay orgullo, porque el orgullo está presente en todos los seres humanos. Entonces lleva a la persona a querer ser independiente, autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie, y menos de Dios. Hace unos años, me acuerdo, una persona que decía que él no creía en Dios. ¿Por qué? Porque él decía que nunca había necesitado de Dios. Imagínense el orgullo. No creía en Dios, nunca había necesitado de Dios. Cuando Dios le dio la vida, Dios le dio todas sus capacidades, Dios le da el aire para que respire, y Dios en cualquier momento le quita la existencia. En fin, pero para que vean hasta dónde llega el extremo, los extremos a que puede llevar el orgullo en una persona. Ahí nosotros tenemos la soberbia como este primer pecado. Vamos a pasar a ver ahora la envidia, ¿no? La envidia también es un defecto que nace de la comparación. Cuando yo me comparo, la comparación es una forma de orgullo también. Hay una comparación sana que también se le llama emulación. Cuando yo veo algo bueno en otra persona, bueno, yo quisiera también. Entonces, digamos, un niño ve a otro niño que es ágil, que corre, que se sube a un árbol. Entonces, él no queda con envidia porque se subió al árbol, sino que, qué interesante, yo también quisiera subir el árbol, quiero subir. La emulación quiere en el fondo imitar las cosas buenas que ve en otros. Es como los santos, la iglesia declara santos para que los imitemos, no para que nos comparemos, no para que los emulemos, para que los imitemos, para que sigamos su buen ejemplo. Entonces dice, la envidia es una tendencia a entristecerse cuando vemos un bien en el prójimo. Esto es bastante frecuente, que la persona ve a otra persona y tiene una tristeza interior, una especie de amargura, porque ve que hay algo bueno que brilla en el otro que usted no tiene. O que recibió un bien, recibió un regalo, o que recibió algún elogio. Ay, ¿por qué lo elogiaron a él y no a mí? ¿Me entiende? O sea, la persona se compara y viene esa sensación de tristeza. Entonces, yo debo saber luchar contra esa sensación de tristeza cuando yo veo un bien en otro. Porque el pecado no es yo sentir eso, el pecado es cuando yo me dejo llevar por esa sensación. Ahí, esa es la tentación, ¿no? Entonces, yo debo saber luchar contra eso. Entonces, la envidia tiene efectos que son muy, muy fuertes. A veces la persona envidiosa lleva a sentir odio de otras personas. Y sin ninguna razón, solamente por estar comparándose. Entonces, esos sentimientos de odio pueden llevar a situaciones las más imprevisibles. Uno conoce situaciones así de envidias que llevan al odio y a veces quiere destruir a la otra persona. Vea, las consecuencias pueden ser tremendas. La envidia tiende a sembrar divisiones. La persona envidiosa quiere rebajar al otro, quiere destruir al otro con el que se está comparando, ¿no? Después, la envidia también lleva a una especie de búsqueda de riquezas, de honores, de bienes, porque entra la competencia, ¿no? Una competencia. Hay una sana competencia, como les dije, que parte de la emulación, de querer superarse, etc. Pero hay una mala competencia. Estamos hablando del punto de vista espiritual, donde usted quiere pasar por encima del otro, usted quiere superarlo, quiere que a usted lo elogien, que a usted lo consideren. Envidia. Y las personas envidiosas también les pasa lo que dijimos hace poquito, que padecen a veces unas angustias interiores, unas tristezas interiores perpetuas. La persona envidiosa vive una vida triste, una vida medio amargada. Entonces, si en usted hay alguna raíz de envidia, bueno, hay que luchar. Todas estas cosas que estoy comentando no es que son irreversibles, justamente estamos comentándolas para luchar contra ellas. Mañana, en la clase siguiente, en la tercera clase, vamos a ver cómo luchar. Le hemos puesto la palabra terapia, cómo tratar estos vicios, estas enfermedades espirituales, estos pecados que pueden estar en nuestras vidas. Y por último, vamos a ver la ira, que la vamos a ver así rápidamente. La ira es
una deformación de un instinto que tiene el ser humano de defenderse. Es el instinto de conservación. El ser humano, siempre que hay algo que percibe que le va a provocar algún daño, algún dolor, alguna violencia, el humano instintivamente tiende a defenderse. Pero cuando este instinto, esta reacción del ser humano se deforma, bueno, cae en la ira. Entonces eso vamos a ver. Entonces la ira nos lleva, es un sentimiento, digamos así, que nos lleva a descargar nuestra inconformidad, nuestro disgusto sobre las demás personas o sobre otras cosas o sobre animales. A veces hay personas que en estados de ira rompen cosas o gritan o se golpean, ¿no? Me acuerdo un niño que estaba en un estado de ira tremenda y se golpeaba así con la puerta, porque los niños también, ¿eh? Los niños a veces pequeños también. Los jóvenes, a cualquier edad. Estos vicios son a cualquier edad. Entonces, la ira nos lleva, como les dije, a perder el dominio de nosotros mismos, muchas veces. Y, en el fondo, nos lleva a un deseo como violento, ¿no? Y sin moderación de castigar al prójimo o a las cosas, ¿no? Sin tener en cuenta tres cosas que les voy a decir ahora, porque hay una ira santa, fíjese, hay una santa cólera de Dios, la santa ira de Dios, la justa indignación. Entonces, vamos a explicar eso ahora brevemente, porque hay una indignación, una ira, una cólera legítima. ¿Cuál es? Tiene que tener tres condiciones. Primero, tiene que ser justa, ¿no? En su objeto. Entonces, si yo veo una persona que golpea a otra injustamente, oiga, eso provoca una indignación, una ira, una cólera. Oiga, no le pegue. Digamos en la vida de familia, un hermano que le pega a otro así injustamente. Oiga, no le pegue a su hermano. Entonces la persona se enoja, ¿no? ¿Ya? Segundo, debe ser moderada en su ejercicio. Entonces imagínese que usted vea a un hijo suyo pegarle al otro y usted va y le da un golpe que lo deja inconsciente al hijo. Es desproporcionado. Entonces la ira correcta, la cólera correcta, la indignación correcta, un enojo correcto, digamos así, tiene que ser justa, tiene que ser moderada, es decir, proporcionada. Y tercero, debe ser caritativa, es decir, por hacer un bien. Entonces, con mucha frecuencia, como sacerdote, uno aconseja a las personas, mire, cuando corrija a sus hijos o cuando corrija a alguien, no descargue su cólera, porque ahí no está usted corrigiendo. Más bien usted está cometiendo una falta, está descargando, ahí sí es la ira pecado, la ira vicio. Entonces la persona debe muchas veces esperar para corregir, Otras veces no, si la persona ya tiene un cierto ejercicio, por ejemplo en la vida de familia, papá, mamá, deben ir adquiriendo un cierto hábito de corregir. Pero esa corrección debe ser justa, proporcionada y caritativa, con el objeto de hacer un bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La ira, cuando es pecado, nos lleva a un deseo violento, perdemos el dominio de nosotros mismos, queremos castigar, no tenemos en vista hacer un bien, entra el odio que no solo quiere detener alguna situación que se está dando, sino que a veces la persona es vengativa, la persona quiere devolverle al otro, ¿no? el mal que me pueda haber hecho. Entonces, si me dijeron algo, yo quiero y estoy buscando el momento de devolverle al otro. Entonces, claro, todo eso es pecado. Entonces, ¿qué pasa? Hay varios como grados en la ira, ¿no? Primero dice, es como un acto de impaciencia. Cada uno debe saber verse en esto, ¿no? Primer grado, impaciencia. Un segundo grado ya pasa al mal humor, ¿no? Y viene un cierto arrebato ya. Arrebato. La grita. Después puede entrar la violencia, ¿no? Esto se puede dar, como les digo, en cualquier circunstancia. Se da en la vida matrimonial, se da en la vida familiar, se da en la vida laboral, trabajo, la violencia, el golpe. Después llega el furor, la furia, la persona enfurecida, ¿no? Estaba furioso, furiosa, estaba enfurecido, enfurecida. Y la persona ya pierde el dominio de sí, ¿no? La furia es una especie de locura, ¿no? La persona pierde completamente el dominio de sí. A veces la furia
hace llorar a las personas. A veces la furia hace ponerse rojo a la persona, así pierde el control, ¿no? A veces este tipo de cosas puede provocar hasta problemas cardíacos, ¿eh? Una persona enfurecida a veces le puede dar un paro cardíaco, digamos. Vean, son las consecuencias, ¿no? Y por último, la persona puede llegar a un odio implacable, ¿no? Un odio implacable y que no respira sino venganza, ¿no? Y llega a desear la muerte, etc. Todas estas son consecuencias del vicio de la ira, ¿no? Entonces, todo esto que estamos conversando, como les he dicho, es para que cada uno analice un poco estas cosas y le vaya sirviendo en su examen de conciencia. En la próxima clase vamos a ir dando elementos para luchar contra estos defectos. Pero todo esto que hemos dicho es para que cada uno sea honesto consigo mismo y sepa verse claramente, sin atenuantes, no esté defendiéndose. Porque puede ser que mientras aquí vamos hablando, usted ahí está escuchando esto y está todo a la defensiva. No, esto tampoco, no, yo tampoco. No, pues no se ponga a la defensiva. Más bien, sea humilde, haga un acto, haga un esfuerzo de verse. Porque el orgullo está presente en todos los seres humanos. La soberbia está presente en todos. Entonces, no esté a la defensiva. Más bien, seamos honestos con nosotros mismos. Entonces, nosotros debemos tener en vista, ¿no? En este caso de la ira, que es una consecuencia, ¿no?, del orgullo, y también a veces tiene consecuencias terribles. Entonces yo soy responsable también de las consecuencias. Porque yo puedo decir, sí, cometí el pecado de la ira, pero con la ira traté mal a no sé cuánta gente, critiqué a no sé cuánta gente, estoy con un rencor y unos sentimientos de venganza con no sé cuánta gente. Estoy con un montón de consecuencias de la ira, en la cual estoy como que empantanado, ¿se fija? Entonces yo debo tener cuidado, ¿no? No dejarme llevar por estos vicios y por sus diferentes efectos. Por eso entonces terminamos esta segunda clase en que hemos visto la soberbia, la envidia y la ira. Y en la próxima clase vamos a ver la terapia, cómo luchar, cómo curar, cómo actuar, de manera a no dejarnos llevar por estos defectos y ir perseverando siempre en el camino del bien. Entonces les propongo que recemos una oración final a la Santísima Virgen, un Ave María, para que ella nos vaya ayudando en este curso a obtener esa paz interior, esa victoria sobre nuestros defectos, en esa lucha interior, en ese combate espiritual que todos tenemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María,